ponernos en pie en esta hora. Vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis capítulo 1, del verso 1 en adelante. Gloria sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Apocalipsis capítulo 1, verso 1 en adelante. Cuando todo lo tengamos, me dice amén. Amén. Apocalipsis capítulo 1, el verso 1 en adelante. Lo leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la Escritura: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, verso 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto, verso 3 y último: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, en esta mañana por tu misericordia. Tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador. Alabanzas a tu nombre, Rey. Te pido que bendigas y continúes bendiciendo todo lo que hacemos y llevamos a cabo, porque lo hacemos para glorificar y exaltar tu nombre. En el nombre precioso de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Puede sentarse diciendo gloria a Dios. Gloria a Dios. Tenga la bondad de sentarse. Gloria sea al nombre de Jesús. En esta mañana traigo un tema para compartir con cada uno de ustedes, hermanos. Un tema que de alguna manera creo que todos ya sabemos, conocemos y todo, pero es algo que nosotros de alguna manera a veces lo pasamos por alto. El tema para compartir con cada uno de nosotros, hermanos, en esta mañana es Apocalipsis. Déjame ponértelo aquí en la computadora para que lo podamos ver. Gloria sea al nombre de Jesús. Aleluya. Ese es el tema para compartir en esta mañana. El tema es Apocalipsis. Yo creo que todos ya de alguna manera hemos escuchado esta palabra, pero pocas veces sabemos el significado de esta palabra. Déjame decirte que en esta mañana quiero compartir algo que el Señor estaba poniendo y creo que es de vital importancia para todos los que estamos reunidos en esta mañana, como para aquellos que nos pueden ver a través de las plataformas sociales. Apocalipsis es un libro muy interesante y sobre todo de grande importancia para toda la humanidad, especialmente para nosotros los cristianos, en donde nuestro Dios nos ha dejado la anticipación o la antesala de eventos o cosas que van a ocurrir en el futuro. Imagínate qué maravilloso, hermano, que en su grande amor nuestro Dios nos deja un anticipo, una antesala de las cosas que van a ocurrir en el futuro. Muchas personas pagan cientos de miles de dólares para que alguien les lea la mano, les lea la carta, lo que depara el futuro. Y nuestro Dios, de gratis, sin pagar nada, nuestro Dios nos está revelando a través de su palabra, y especialmente en esta mañana a través del libro de Apocalipsis. Él nos está revelando las cosas que van a ocurrir a corto, mediano y largo plazo. Déjame decirte que hay muchas personas que no leen o no les gusta leer el libro de Apocalipsis por distintas razones. Hay muchas y deja mencionarte algunas. Entre ellas, a veces tienen miedo de todo lo que aquí está escrito en el libro de Apocalipsis, y esa es una razón de peso por la cual no leen la palabra de Dios, y en este caso el libro de Apocalipsis. Otras personas consideran que es un libro de ciencia ficción, es decir, como que no es algo real, algo no es verdadero. Otros sencillamente no creen en lo más mínimo todas las cosas que están relacionadas, que están detalladas, que están estipuladas en
el libro del Apocalipsis. Sin embargo, como iglesia en esta mañana, nosotros deberíamos muy a menudo acudir a este libro tan hermoso, porque en este libro encontramos el gran amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para cada uno de nosotros. Y ya me voy a estar dando a entender, porque sé que todavía no me han comprendido a dónde voy a llegar. Pero déjame decirte, hermano, que en el libro de Apocalipsis, la mayoría de personas que lo han leído, la mayoría de personas que de alguna vez le han dado una ojeadita a este libro, comentan cosas, pero nunca o pocos son los que miran la muestra del gran amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los primeros versículos mediante los cuales acabamos de leer en esta mañana comienza diciendo que se trata, este libro de Apocalipsis se trata de la revelación de Jesucristo. Es decir, si alguien ha leído toda la Biblia y todavía no le queda claro quién es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en el libro de Apocalipsis está más que claro quién es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Allí mismo en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, el verso 8, vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 1, el verso 8, porque mire que nuestro Dios declara quién es Él, qué es Jesucristo. Hay muchas personas que creen que Jesucristo no es Dios, otros sencillamente creen que es un profeta, pero aquí en el libro de Apocalipsis el Señor se define, se revela acerca de quién es Él. Apocalipsis capítulo 1, el verso 8, si usted lo tiene me dice amén. Amén, amén. El Señor Jesucristo dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y ha de venir, el todopoderoso. Es decir, amados hermanos, si alguien ha estudiado o leído el resto de la palabra de Dios, pero todavía no está convencido acerca de quién es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es en el primer capítulo de este libro llamado Apocalipsis, en donde el Señor una vez más se vuelve a revelar, no solamente a algunos grupos específicos, sino a todo aquel que lee, a todo aquel que escudriña, a todo aquel que busca el Señor Jesucristo. Una vez más se está revelando y está diciendo: yo soy el Todopoderoso, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo soy el primero, yo soy el último, yo soy el único Dios, el Todopoderoso. Yo soy el que no necesita ayuda, yo soy el que por mí mismo lo puedo hacer absolutamente todo. Aleluya, sí, Señor, amén. Así es como comienza el libro de Apocalipsis. Amén, amén. El Señor se está definiendo una vez más, se está revelando una vez más para todo aquel que lee, para todo aquel que escudriña esta palabra. Qué maravilloso es nuestro Dios, porque si hay alguien que todavía tiene duda acerca de quién es Jesucristo, una vez más el Señor está diciendo quién es Él, para que no haya duda, para que no haya ninguna pregunta, para que todos estemos completamente claro acerca de la deidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Apocalipsis, la palabra Apocalipsis proviene del idioma griego que es apocaluxis. Eso es en griego, y traduciéndolo al español significa revelación de algo que previamente estaba escondido o era desconocido. Eso significa Apocalipsis. Una vez más, proviene del griego apocaluxis, que significa, traducido al español, revelación de algo que previamente estaba escondido o era desconocido. Cuán grande es la misericordia de nuestro Dios, hermano, porque nuestro Dios no está obligado a revelarse quién es Él, pero Él lo hace
basa en su infinito amor y misericordia, porque Él desea que la humanidad y específicamente su iglesia podamos conocer y estar firme en esa roca inconmovible que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén. Sí, Señor. Vivimos tiempos peligrosos en donde la gente está creyendo tantas, pero tantas cosas. Sí, Señor, amén, así es. Pero nosotros, independientemente de lo que la gente pueda creer, nosotros seguimos creyendo en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que Él es el primero, Él es el postrero, Él es el todopoderoso. No hay otro como Él, no hay otro como nuestro Dios. Sí, Señor, amén, así es. Él es el todopoderoso. Amén, amén. Y es en el libro de Apocalipsis en donde Él una vez más se revela quién es para cada uno de nosotros. ¿Se da cuenta la grande importancia de leer el libro de Apocalipsis? Amén, amén. Porque la mayoría cuando lo lee solamente lee las tragedias, la tribulación, la gran tribulación, la ira, el enojo y todas esas cosas que van a pasar y que son ciertas. Pero hay algo también mucho más importante antes de que ocurran todas estas cosas: conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si tú tienes duda acerca de quién es Jesús, aquí en el Apocalipsis el Señor lo revela una vez más. Se revela a Juan, el discípulo amado, y se está revelando para cada uno de nosotros. Amén, amén. Apocalipsis revela los grandes eventos que se llevarán a cabo a través de la consumación de los tiempos, e incluye la revelación de nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Apocalipsis es un resumen o síntesis de nuestro Señor, de lo que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo respecto a cómo se le ve en el resto de la palabra de Dios. Porque cuando nosotros venimos y abrimos las páginas del Evangelio según Mateo, Marcos, Lucas o Juan, nosotros nos damos cuenta que Jesucristo es visualizado como un siervo humilde, manso. Pero en Apocalipsis el Señor es visto como el Rey de Reyes y Señor de los señores. Aleluya, sí, Señor. Amén, Amén. Dios. Porque hay mucha gente que solamente están viendo la humanidad del Señor. Manso, humilde, cordero, como un cordero, y lo menosprecia. Pero el Señor, ese es un proceso, una manifestación, una etapa, si lo queremos ver de esa manera, que el Señor tuvo que cumplir para redimirnos a cada uno de nosotros. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 1, el verso 5, en donde vemos algunos aspectos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo que nos encontramos en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, el verso 5. Lo miramos a Jesucristo como el soberano de los reyes de la tierra. Apocalipsis 1:5 dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Una vez más: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén, Amén, amén. Aleluya. Jesucristo es el Rey de reyes y Señor de los señores. Él es el soberano de todos los reyes de la tierra. Amén, amén. Imagínate la gente aquí como está de alguna manera preocupado por tratar de ver cómo logra obtener una posición en el gobierno, como ser el presidente de un país, o pertenecer, en el caso de los que todavía pertenecen a la realeza, que sea el príncipe, el rey, la reina, la princesa. Cómo están preocupados por todo eso. Y nuestro Señor y Salvador Jesucristo es el soberano de todos los reyes de la tierra. No hay otro como nuestro Señor, no hay otro soberano, no hay otro invencible, no hay otro que sea más alto y sublime como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén. Así es. Apocalipsis capítulo 5, el verso 5.
Apocalipsis capítulo 5, el verso 5. Mire una vez más cómo se le presenta al Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis. Te estoy tratando de dar un empujoncito de motivación para que podamos leer el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 5, el verso 5 dice que se le mira como el león de la tribu de Judá. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Una vez más, y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Es decir, amados hermanos, nuestro Señor y Salvador Jesucristo es el Todopoderoso. Él es el león de la tribu de Judá. Y cuando usted y yo revisamos dentro de los animales, el león es el que está por encima de todos los animales. Es el más feroz, es el más fiero, es el más enojado, es el que gobierna a los animalitos. Pero hablando en un sentido espiritual, nuestro Señor y Salvador Jesucristo es la máxima autoridad. Y Él está por encima de cualquier otra cosa creada en esta tierra, sea visible o invisible. Todo ha sido creado para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí mismo en Apocalipsis capítulo 5, el verso 6, se le mira también como el cordero que fue inmolado. Apocalipsis capítulo 5, el verso 6, si usted lo tiene, me dice amén. Amén, amén. Apocalipsis capítulo 5, el verso 6, dice la escritura: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Es decir, amados hermanos, vemos que Jesucristo está siendo visto como el cordero que fue inmolado. Vaya Apocalipsis capítulo 5, el verso 12. Allí mismo Apocalipsis capítulo 5, el verso 12 dice que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo es el digno, es el único digno de abrir los sellos. Él es el único que puede abrirlo, porque Él es el único que fue inmolado para que nosotros podamos estar en esta mañana con libertad. Ya no hay más condenación sobre nosotros. Ya no tenemos ese peso de pecado que nos agobiaba. Ahora somos libres por la sangre del Cordero. Somos restaurados por la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Sí, Señor, así es. Aleluya. Dice que lo adoraban y decían al que fue inmolado: Él es el único digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y por supuesto que sí, como iglesia lo alabamos, lo adoramos, lo bendecimos, lo glorificamos, levantamos la mano, alzamos la voz, pegamos un brinco. Todo lo hacemos para el Cordero que fue inmolado, porque Él ocupó mi lugar, Él ocupó nuestro lugar. Él nos ha hecho libres a cada uno de nosotros. Libres, hermanos. Estábamos presos y Él nos abrió la puerta de la cárcel. Él nos abrió y nos sacó de la esclavitud, y ahora somos libres por causa de su misericordia. Allí mismo en Apocalipsis capítulo 8, el verso 3 en adelante, vemos al Señor Jesucristo también, que está siendo revelado como el sumo sacerdote. Gloria sea al nombre de Jesús. Apocalipsis
Apocalipsis capítulo 8, el verso 3 en adelante. Cuando usted lo tenga, me dice, aleluya. Dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Verso 4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Verso 5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Verso 6. Y los 7 ángeles que tenía las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Y si seguimos leyendo, nos encontramos con que nuestro Señor y Salvador Jesucristo es presentado como el sumo sacerdote, aquel ante el cual podemos acudir con toda confianza, exponer nuestra causa, exponer nuestra necesidad, exponer cualquier cosa que nos agobia, porque Él es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí mismo en Apocalipsis capítulo 19, el verso 11 en adelante. Apocalipsis capítulo 19, el verso 11 en adelante, también se nos revela al Señor Jesucristo como el Rey y el Juez de toda la tierra. Apocalipsis capítulo 19 del verso 11 en adelante. Cuando usted lo tiene, me dice amén. Amén, amén. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballo blanco. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de los señores. Rey de Reyes y Señor de los señores. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo es el único Rey de Reyes y Señor de los señores. Es el único Rey, juez y justo. Él es nuestro Salvador. Aleluya. Sí, Señor. Amén, amén. Él es nuestro Señor. Gloria a Dios. Sí, Señor. Se da cuenta del por qué es importante leer el libro de Apocalipsis. Sí, Señor. Porque allí nuestro Señor se nos revela para que comprendamos aún más, para que lo conozcamos aún más, para que si hay alguna persona que todavía tiene duda, alguna inquietud, o no está convencido, o no tiene la claridad, la certeza, la seguridad, o si, como decimos en mi tierra, todavía está enchivolado, confundido pues acerca de quién es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aquí en Apocalipsis el Señor se revela para que todos podamos conocer quién es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Porque Él es nuestro Dios, hermanos. Amén, amén. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro abogado. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es el cordero que fue inmolado. Él es el pastor de esta iglesia. Él es nuestro todo, amados hermanos. Él es la verdad, el camino y la vida. Él es la puerta que usted y yo necesitamos cruzar para obtener la salvación. Él es, amados hermanos, todo lo que usted y yo necesitamos. En Apocalipsis el Señor se está revelando acerca de quién es.
Él realmente, porque Él no quiere que nadie tenga duda acerca de quién es Él. Pero también el Señor está mencionándonos en los primeros versos con los cuales comenzamos leyendo en esta mediodía o casi mediodía, que Él nos está avisando de las cosas que tienen que suceder pronto. Aleluya. Aleluya. Él está diciendo: para bien tus oídos, abre bien tus ojos, porque necesitas estar atento a las cosas que van a ocurrir pronto. Al decir pronto o que van a suceder pronto, se escucha como que van a ocurrir inmediatamente, pero debemos de entender que para nuestro Dios Él no está limitado al tiempo como usted y yo lo estamos en esta vida. Vaya conmigo a 2 de Pedro capítulo 3, el verso 8. 2 de Pedro capítulo 3, el verso 8. Y cuando usted lo tiene me dice amén. Segunda de Pedro capítulo 3, el verso 8. Debemos entender que nosotros como seres humanos estamos limitados al tiempo, pero nuestro Dios no está limitado al tiempo. Nosotros estamos limitados en cuanto a este tiempo, pero nuestro Dios, Él no tiene límites. Él vive en la eternidad. Segunda de Pedro capítulo 3, el verso 8. Una vez más, si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, es decir, no pases por alto esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Una vez más, mas oh amados, dice el apóstol Pedro, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Es decir, para nosotros un día a veces es tan rápido, pero para nuestro Dios un día puede significar 1000 años, porque Él vive en la eternidad. Es decir, amados hermanos, el Señor nos está advirtiendo de las cosas que van a suceder pronto. Señor, aleluya. Abre bien tus oídos, abre bien tus ojos. Está atento, porque es en el libro de Apocalipsis en donde el Señor nos está advirtiendo de las cosas que van a suceder pronto. Ahora yo te pregunto en esta mañana, ¿a cuánto le gustaría saber lo que te va a pasar a ti o a tu familia, a tus hijos, lo que les va a pasar el siguiente año? ¿A cuánto le gustaría saber? Levanta tu mano. Con sinceridad, ¿te gustaría saber lo que te depara el próximo año? ¿A cuántos, con sinceridad, les gustaría saber qué les va a suceder el próximo año? Personalmente, a mí me gustaría saber qué es lo que me va a pasar el siguiente año. ¿Voy a tener trabajo? ¿Me va a ir bien? ¿Me voy a enfermar? ¿Me estoy dando a entender? Me están viendo un poco raro, entonces me estoy dando a entender. Yo creo que todos tenemos esa curiosidad de saber lo que va a pasar el siguiente semana, los siguientes meses, los siguientes años. Todos que debemos tener esa curiosidad. O voy a ir un poco más allá. ¿A cuánto les gustaría saber el día en que van a morir? Todos quisiéramos saber el día que nos vamos a morir para prepararnos mejor con nuestro Dios, prepararnos con la familia, con los amigos, etc. Entonces, estamos hablando que Apocalipsis, el Señor nos está anticipando los grandes eventos que van a acontecer en el futuro. Y es allí donde Él se anticipa y habla a la iglesia para que nosotros podamos entender lo que va a ocurrir y para que podamos prepararnos como iglesia. En el libro de Apocalipsis constantemente se utilizan símbolos en donde abundan las referencias acerca de eventos, profecías dadas en el Antiguo Testamento, como también hay frecuentes cambios de escena que se llevan a cabo en la tierra, otras se llevan
llevan a cabo en el cielo, y así podemos encontrar relatos divinos de los conflictos que van a abarcar a toda la humanidad. Pero adentrémonos un poco más. En el libro de Apocalipsis encontramos acerca de los juicios que van a venir para esta tierra, hablando de los 7 sellos, de las 7 copas, las 7 trompetas y muchos otros más, cosas terribles que van a venir para toda la humanidad. Pero profundicémonos todavía un poquitito más en el libro de Apocalipsis. Todavía el Señor está mostrando su gracia y misericordia para que nosotros podamos acudir a Él y no ser partícipes de todo este grande castigo que va a caer sobre toda la humanidad. En Apocalipsis todavía encontramos el mensaje de gracia y misericordia para todo aquel que quiera venir a los pies de Cristo. Fíjate que si tú eres curioso y te vas al libro de Apocalipsis, notarás que todo el capítulo 1 de Apocalipsis, el Señor Jesucristo se está revelando acerca de quién es Él, para que si alguien todavía no lo ha conocido o si alguien tiene duda pueda conocerlo. El capítulo 2, todo el capítulo 2, el Señor, el 2 y el 3 para ser más exacto, el Señor está hablando a su iglesia o las iglesias que estaban constituidas o edificadas en aquel entonces, y ahora el Señor tiene un mensaje de exhortación, de ánimo, de fe y de esperanza para toda la iglesia. Eso está en el capítulo 2 y el capítulo 3, pero a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 19 está hablando de pura tribulación. Y todo eso lo encontramos en el libro de Apocalipsis. Tenemos a un Dios tan grande y bondadoso en misericordia que Él no castiga sin haberte avisado previamente. Amén, amén. Así es, Señor. O usted como padre, usted como madre, castiga a sus hijos sin avisarles por qué los va a castigar. Amén. ¿Verdad que no? Usted le dice, date quieto, te voy a castigar, te voy a reprender. Y el niño ahí está, la niña ahí está, dándole, y usted le dice, date quieto, me vas a hallar en un mal momento, te voy a castigar. Y ahí está el niño dándole, probando la paciencia, hasta que llega un momento que lo castiga. Ahora, en el libro de Apocalipsis, el Señor nos está mostrando su gracia y misericordia en el sentido que Él, en el capítulo 1, está diciendo, aquí estoy, conóceme. Yo soy el Todopoderoso, yo soy el Cordero, yo soy el León de la tribu de Judá, yo soy el soberano de todos los reyes de la tierra, yo soy el sacerdote, yo soy el Todopoderoso. Ahora en el capítulo 2 empieza a hablar con la iglesia. Capítulo 2. Capítulo 3 empieza a hablar con las diferentes congregaciones que estaban establecidas: Éfeso, Pérgamo, Esmirna, Tiatira, Filadelfia, la Odisea. Empieza a hablar con cada una de ellas y empieza a exhortarlos. Empieza al mismo tiempo a señalarle cosas que han descuidado, cosas que están pasando por alto, cosas que ahora están sencillamente creyendo en sus mentes, que están agradando y viviendo para Dios, pero Dios, que conoce todas las cosas, que conoce lo que hay en nuestro corazón, Él sabe que no lo están haciendo. Y ahora el Señor está mencionando que hay cosas que necesitan abandonarlas, hay cosas que necesitan dejarla, hay cosas que necesitan cambiarla, hay cosas que necesitan traerla a los pies de Cristo. Hay tanta manera de cómo Dios está hablando para que el pueblo pueda entender que necesita ver un cambio en su vida, porque si no se prepara, porque si no se alistan, a partir del capítulo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 de Apocalipsis está hablando de pura tribulación, de puro fuego, de puro castigo, de puro juicio, de pura cosa que va a venir para este mundo, de cosas que van a estar ocurriendo en esta vida. Oh hermano, en el capítulo 4 en adelante es donde vemos todas
la ira, todo el juicio de Dios. Todavía en Apocalipsis, en los primeros capítulos, encontramos ese mensaje de exhortación, ese mensaje de fe y de esperanza, ese mensaje en el cual nuestro Dios todavía está diciendo: hijo mío, hija mía, si por alguna razón te has desviado, si por alguna razón te has perdido, si por alguna razón no estás haciendo lo que deberías de hacer, hoy es el momento de que vengas y te acerques a tu Dios, que te acerques, que te reconcilie con tu Señor, para que no seas partícipe de las cosas que van a ocurrir a continuación. Fíjate que nuestro Dios siempre nos está hablando a través de su bendita palabra. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 1, el verso 3. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 1, el verso 3. Después que el Señor se ha revelado, después que el Señor está hablando a la iglesia en el capítulo 1, verso 3 de Apocalipsis, mire lo que el Señor nos está mencionando. Apocalipsis capítulo 1, el verso 3. Gloria sea el nombre de Jesús. Me dice amén cuando ya lo tenga. Dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y los que guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado el que lee. Por eso tenemos un plan de lectura para cada día de este año, y si con el favor de Dios vamos a seguir el próximo año, porque es importante que como iglesia estemos leyendo, porque cuando leemos la palabra de Dios nos alimentamos de esa palabra bendita. Hay cosas que se están manejando, que se están enseñando, que no son verdades, y si nosotros no estamos leyendo la palabra de Dios, sencillamente vamos a estar cayendo en la confusión, en el error, y muchas veces hasta participando de cosas que no son agradables a Dios. Como lo que hemos estado hablando el viernes, o lo que la mayoría de gente celebra en este mes, la dichosa Navidad, cuando sabemos, y aún los historiadores hablan de que Jesucristo posiblemente nació en el mes de agosto, o posiblemente las primeras semanas del mes de septiembre. También mencionábamos el viernes de que el 25 de diciembre fue incluido como la celebración oficial de la Navidad por un emperador llamado Constantino, allá por el año 336, en donde este hombre dice que se hizo cristiano, donde él era un pagano, una persona que definitivamente no tenía temor de Dios, y él, para cubrir una celebración pagana que se llegaba a cabo el 25 de diciembre, como lo es la adoración al sol en ese día, entonces él lo cubrió, de alguna manera lo puso una cortina como de humo, le dio un giro, un cambio, algo distinto, y ahora incluyó la celebración del día de la Navidad como algo que era o que provenía de la palabra de Dios. Pero cuando revisamos la palabra de Dios, lo que estamos leyendo, nos damos cuenta que nada de esto que se celebra año con año durante miles de años, nada de eso es verdad. Porque lo que más hace la gente en estos tiempos es embriagarse, tomar, pistear, dicen los hermanos de México. Pistear es lo que más hace. No hacen de venir a los pies de Cristo. Y se supone que es el nacimiento del Señor lo que se celebra, pero de buscar de Dios ni siquiera se busca. Entonces estamos hablando, amado hermano, que es en Apocalipsis donde el Señor dice: el bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de esta profecía.
Cuán importante es que como iglesia nosotros, hermanos, leamos la palabra de Dios, que acudamos a esta palabra, porque en la medida que nosotros la leemos y la escuchamos, esta palabra comenzará a impactar nuestra vida, comenzará a impactar todas las cosas que nosotros hemos mantenido como verdades, y ahora a través de la palabra de Dios vamos a conocer lo que le agrada a nuestro Dios. Jesucristo dijo en cierta oportunidad: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Eso es lo que quiere nuestro Dios, que usted y yo conozcamos la verdad a través de su palabra bendita. Por eso está anticipándonos las cosas que van a ocurrir en el futuro. Él no quiere que usted y yo estemos allí participando de la gran tribulación. ¿O cuántos quieren quedarse para participar de la gran tribulación? ¿Cuántos quieren quedarse acá y ser partícipe de la ira de Dios? Porque, hermanos, vivimos en tiempos peligrosos en donde la gente dice: si Dios es tan bueno y tan bondadoso, y Dios debe aguantar el pecado en la humanidad. Pero si somos realistas, nos damos cuenta que somos nosotros los que necesitamos del Señor. Amén, amén. Amén, amén. Él no necesita de nosotros, hermano. El Señor no necesita de nosotros. Somos nosotros los que necesitamos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si usted y yo le queremos adorar, queremos rendir nuestra vida al Señor, pues gloria sea el nombre de Jesús. Pero si no lo queremos hacer, Él continúa siendo Dios. Él continúa siendo el Todopoderoso. Y lo cierto es que todavía está abriendo esa misericordia, esa gracia, para que todos nosotros podamos venir rendidos a sus pies, para que cuando se dé inicio a la tribulación y la gran tribulación, todos nosotros seamos exentos, es decir, no estemos participando de la ira de nuestro Dios. Bienaventurado, dice el Señor, el que lee y oye las palabras de esta profecía y las guarda, las cosas que están escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Cada vez más el tiempo se va cortando más. La gracia, la misericordia de Dios se va cortando más. Sé que vivimos tiempo en donde las personas dicen: Dios me va a salvar. Dios no está obligado a salvar a nadie. Ya vino Cristo a morir en la cruz del Calvario. Ya tenemos esta palabra bendita para que podamos leerla. Tenemos predicadores, tenemos iglesias en todas partes del mundo. Se está predicando el evangelio del Señor Jesucristo, porque el Señor está diciendo: bienaventurado el que lee, bienaventurado el que la oye, bienaventurado el que guarda. Guardar la palabra de Dios es vivirla, es tratar de practicarla cada día, tratando de ser un mejor cristiano, una mejor cristiana. Hermanos, necesitamos guardar esta palabra, porque el Señor, antes de mandar ese castigo, todavía está hablándole a la iglesia. Todavía el Señor está hablando. Todavía el Señor está diciendo: lea la palabra de Dios, congréguese, no deje de congregarse, escuche la palabra de Dios, practique la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, el verso 16. Primera de Tesalonicenses en el capítulo 4, el verso 16. Gloria sea el nombre de Jesús. Amén. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, el verso 16. Cuando usted lo tiene, me dice amén. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, el verso 16. Dice la palabra de Dios. Si usted lo tiene, una vez más, dígame amén. Amén. Mire la promesa del Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, el verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo.
Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Verso 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Una vez más el verso 17. Luego nosotros, diga conmigo, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por eso el Señor está enviando su palabra a tiempo. Por eso el Señor está diciendo: hijo mío, si has dejado de leer la palabra de Dios, es tiempo que comiences a leerla una vez más. Si has dejado de escuchar la palabra de Dios, es tiempo que vuelvas a oír esta palabra de Dios. Si has dejado de guardar, es decir, practicar, de vivir la palabra de Dios, es tiempo que te vuelva una vez más, porque el tiempo es corto, el tiempo es corto. Se acerca cada vez más el momento en el cual nuestro Dios, nuestro Señor, con voz de mando y con trompeta de Dios, va a venir, va a descender, a traer, a recoger a su iglesia. Y todo aquel que no esté preparado, todo aquel hermano que no esté preparado, no se puede ir con el Señor, hermano. No se puede ir el que no está preparado. Allí ya no va a contar el hecho de decir: yo fui cristiano por tantos años. Si no estabas preparado, no va a contar. Allí no va a valer que digas: pero yo hacía tantos sacrificios para el Señor. Pero si no estás preparado, no te puedes ir con el Señor. Hermanos, no debemos confundir las cosas que nosotros hacemos para el Señor con lo que realmente nuestro Dios demanda de cada uno de nosotros. Una cosa es lo que yo creo y otra cosa es lo que nuestro Dios dice a través de su palabra bendita. Aleluya. Sabes, hermano, vivimos tiempos peligrosos en donde las personas han regado ese pensamiento erróneo por todas partes, en donde las personas dicen: con creer en Dios es más que suficiente. Perdóname, hermano, pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que creer en Dios es el primer paso que una persona puede dar, pero no se debe quedar allí, debe continuar un poco más. El creer en Dios lo va a empujar a arrepentirse de cada uno de sus pecados, a confesar delante de la presencia del Señor que ha pecado contra el Señor, que le ha fallado, y eso te va a empujar a otro paso que te va a llevar a las aguas bautismales, en donde el nombre del Señor Jesucristo tiene que ser invocado sí o sí sobre tu vida para que obtengas el perdón de todos tus pecados. Después de eso tienes que empezar a perseverar para que el Señor te llene con su Santo Espíritu y cada día puedas vivir una vida de santidad, apartada de las cosas malas, tratando de esforzarnos para agradar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Se da cuenta? No es solo de creer en Dios o de decir: yo voy a una iglesia. No, mi hermano. El venir a la iglesia es importante, porque es importante y quizás a veces hasta puedo caerte mal por enfatizarte y repetirte muchas veces: no dejes de congregarte, porque ninguna razón sea de peso en tu vida como que te impida venir a la casa de Dios. Y te lo voy a estar siempre allí mencionando y recalcando, porque venir a la casa de Dios es donde nosotros como iglesia, como
un solo cuerpo, estamos unidos para adorar y bendecir al Señor. Pero también en la casa de Dios hay milagros, hay sanidades, hay maravillas, pero también nuestro Dios te fortalece para que puedas soportar cuando estés allá afuera, cuando estés en el trabajo, cuando vengan cosas a tu vida, tentaciones, pruebas. Es en la casa de Dios en donde escuchas la verdad de la palabra de Dios, que quita todo velo, toda venda de los ojos, para que puedas ver lo que está pasando alrededor de tu vida. Porque el diablo está haciendo de las suyas. Y el Señor está diciendo: bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y las guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis capítulo 3, el verso 20. Te estoy dando algunas razones para motivarte en esta mañana, para que mires la importancia de leer no solo el libro de Apocalipsis, sino la Biblia en general. Apocalipsis capítulo 3, el verso 20. Cuando usted lo tenga, me dice: amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 3, el verso 20. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Dice la Escritura, Apocalipsis capítulo 3, el verso 20. He aquí, dice el Señor Jesús, yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Lo voy a repetir una vez más. He aquí, dice el Señor Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, dice el Señor, y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Si usted es curioso, estos son uno de los últimos versos que encontramos en el capítulo 3. Recuerde que el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis está designado o se ha estado enfocando en la iglesia como tal. Y estos son parte de los últimos versos del capítulo 3, en donde el Señor dice: he aquí yo estoy a la puerta. ¿Por qué dice eso el Señor Jesucristo? He aquí yo estoy a la puerta, porque la iglesia se había olvidado del Señor Jesucristo. Lo habían sacado al Señor Jesucristo de la iglesia. Por eso, en su tiempo libre, lea los mensajes a Éfeso, a Esmirna, a la Odisea. Léalos y se dará cuenta que el Señor empieza a hacer una lista de cosas que la iglesia estaba haciendo mal. Y cuando llegamos al verso 20, el Señor Jesucristo está afuera de la iglesia. Afuera, a la puerta, dice, y está tocando y está diciendo: yo estoy llamando. Si alguien oye mi voz, si alguien escucha mi voz, dice el Señor, entonces yo cenaré con él y él conmigo. Ahora te hago una pregunta y quiero que me la respondas con toda sinceridad. ¿Estás oyendo la voz de Jesucristo? ¿Estás oyendo la voz de Jesucristo? ¿O qué es lo que estás oyendo? Porque si estás oyendo la voz de Jesucristo, no te vas a ausentar de la iglesia. Aquí vas a estar en todos los cultos. El culto de oración, que es el día lunes. El culto de regular, que es el día viernes. El culto de los domingos. Aquí vas a estar si estás oyendo la voz del Señor Jesucristo. Si estás oyendo la voz del Señor Jesucristo, cuando toque día de ayuno, aquí vas a estar buscando la presencia de Dios. Si estás oyendo la voz del Señor Jesucristo, cuando
cuando toque salir a evangelizar, tú vas a ser de las primeras personas que vas a estar adelante, porque vas a tener el deseo de llevar esa palabra y compartirla con otro. ¿Estás oyendo realmente la voz del Señor Jesucristo? Porque si estás oyendo la voz del Señor Jesucristo, no te costará orar en tu casa, doblar rodillas para buscar la presencia de Dios. Si estás oyendo la voz del Señor Jesucristo, no te costará agarrar esta Biblia y abrir estas páginas y comenzar a aprender a leer lo que nuestro Dios tiene para cada uno de nosotros. Aleluya, Santo Jesús. El Señor Jesucristo estaba afuera de la iglesia. Y cuánta tristeza me da, lo estaba mencionando el viernes para los que no vinieron, cuánta tristeza me da que hay un pastor, puso una foto de su familia en las redes sociales, diciendo feliz Navidad y todo eso, pero eso no es tanto el inconveniente, sino que adelante de él, en una como mesita, pone una cunita representando al nacimiento. Una cunita allí con la paja, el zacate, un pesebre, lo pone y pone feliz Navidad. Me da tristeza porque ese es el mundo en el cual estamos viviendo. La iglesia está sacando al Señor Jesucristo de la iglesia y lo está dejando afuera, y de alguna manera le está diciendo: Señor, quédate ahí porque ahora vamos a celebrar las cosas de este mundo. Porque quiero agradar a la iglesia, quiero agradar a los hermanos, no quiero que los hermanos se vayan a sentir mal. No, Señor, quédate allá por favor, porque yo voy a hacer lo que yo quiera en esta iglesia. Yo voy a dejar que los hombres y mujeres hagan lo que quieran, y vamos a participar y vamos a poner adornos y árboles y esto y acá y no sé. Hermanos, ese es el mundo en el cual estamos viviendo. Y ahora el Señor Jesucristo estaba afuera, y ahora el Señor está diciendo, está tocando. Hermanos, la iglesia sin el Señor Jesucristo no es nada. Amén, amén, Señor, así es. Nosotros como iglesia sin el Señor Jesucristo no valemos, pero ni un penny partido por la mitad, ni un centavo. No valemos nada, hermanos. Sin el Señor Jesucristo. Es Él el que nos da valor a nosotros. Es Él el que nos da valor. Es Él el que nos da vida. Él es el buen olivo. Nosotros estamos conectados a Él. Somos los pámpanos, el fruto. Pero nosotros sin Él no somos nada. Lamentablemente es lo que más se promueve en estos tiempos. Por eso vemos tanta ausencia de hermanos en los templos, porque están preocupados por las cosas que están pasando en este mundo. Sí, Señor, así es. Agradando al mundo, agradando al vecino, a la vecina, al amigo, a la vecina, al compañero de trabajo, al jefe de trabajo, agradando tantas cosas y no le queda tiempo. Oh iglesia, ¿estás oyendo la voz del Señor Jesucristo? Porque si estamos oyendo la voz del Señor Jesucristo, no te va a incomodar escuchar esta palabra bendita. No vas a decir, esa palabra vino de la carne o vino de un hombre. No, vas a decir, gracias Señor por la palabra que está siendo predicada, porque esa palabra proviene de ti, oh Dios. Gracias Señor por esta palabra, porque me estás avisando, me estás advirtiendo de las cosas que van a pasar. Póngase en pie en esta mañana, hermano. Gracias, Jesús, gracias, Señor. Apocalipsis es un libro maravilloso, hermanos, Gracias. en donde nuestro Dios todavía, en el último libro de la Biblia, todavía Él está mostrando su gracia y misericordia. Y está diciendo, papá, mamá, dile la verdad a tus hijos. No le digas, escríbeles cartas a Santa Claus. Eso es mentira. No le hables esa mentira a tus hijos. No le digas, Santa te va a traer algo. Hermano, es una vil mentira. La palabra de Dios no habla de Santa Claus. Ese es un invento del hombre. Dile la verdad a tu hijo. Nosotros como cristianos creemos en la Navidad, pero no como el mundo la celebra.
El mundo la celebra con fiesta, con alcohol, con paris, con promiscuidad, haciendo tantas cosas terribles. Nosotros creemos en la Navidad, pero no la celebramos de esa manera. Nosotros la celebramos haciendo un culto de acción de gracias para nuestro Dios, dándole gloria y honra por todo lo que Él ha hecho. Y es más, no la celebramos en diciembre, la celebramos todos los días de nuestra vida. La celebramos en enero, la celebramos en febrero, la celebramos en marzo, en abril, y cada mes del año nosotros celebramos el nacimiento de Cristo Jesús en nuestra vida. No como el mundo la celebra. El mundo la celebra de tantas maneras, de tal que la gente esté entretenida, menos buscando de la presencia de Dios. El Señor dice a través de Apocalipsis: he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz. Si alguno oye mi voz, dice el Señor, y abre la puerta de su corazón, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Vamos a orar en esta hora, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor. Porque si hay algo que nosotros debemos entender, que después de haber conocido a un Dios tan grande, tan sublime y tan maravilloso, ¿cómo es que lo vamos a sacar de la iglesia? El Señor nos libre, el Señor me guarde de tomar decisiones incorrectas, decisiones inapropiadas. Hermanos, es mi deber, es mi responsabilidad hablarte con la verdad. Posiblemente te voy a incomodar o te voy a caer mal, pero es mi deber como siervo del Señor Jesucristo decirte la verdad. Yo no quiero engañarte, no quiero decirte que vas para el cielo cuando realmente estás llevando una vida desordenada delante de la presencia de Dios. Yo no quiero decirte que Dios te va a bendecir y prosperar cuando nunca le has entregado tu vida al Señor Jesucristo. Yo no quiero decirte que vas directo a las bodas del Cordero cuando no estás oyendo la voz del Señor Jesucristo. No quiero mentirte, no quiero engañarte, porque todas las cosas que salgan de mi boca, el Señor voy a tener que rendirle cuenta delante de Él. Un día el Señor va a decir: ajá, René, ¿por qué dijiste que con solo creer era suficiente cuando yo no he dicho nada de eso en mi palabra? Oh, hermano, hermana, es tiempo de volvernos al Señor, porque finalmente ese es el verdadero mensaje que encontramos en el libro de Apocalipsis, en donde el Señor está diciendo a la iglesia: vuélvete a tu primer amor, vuélvete a aquel que te ha cambiado, aquel que te ha perdonado, aquel que te ha renovado, aquel que te ha dado vida y vida en abundancia. Vuélvete, dice el Señor Jesucristo. ¿Será que hay alguien esta mañana que pueda venir a los pies del Señor Jesucristo? Voy a abrir este altar en esta mañana. Cierra tus ojos. Voy a abrir este altar. Si hay alguien que quiere venir a los pies de Cristo en esta hora y hablar con el Señor, hablar con el Señor. Si has pecado, aquí es el Señor. Vengamos al altar, hermanos. Habla con el Señor Jesucristo. Hablemos con